Vamos por el programa 9. Seguimos con la serie de programas con reconociendo los tiempos que estamos viviendo. Hoy el tema, la profecía del tercer templo. Profecía determinante para poder confirmar que la venida de Cristo está cerca. Acuérdense que tenemos unos programas que ya hemos hecho para la gente que nos ve por primera vez. Estos programas llevan una secuencia y todos los programas están grabados ahí en nuestra página de Facebook o en la de la radio que se llama Radio Eterna. Radio Eterna. Ustedes probablemente, para poder comprender mejor los temas que estamos avanzando cada semana, si no han visto los anteriores, van a batallar y se van a quedar con dudas, porque no podemos, las profecías llevan su conexión. Entonces, si entendemos las profecías anteriores, estas se nos va a facilitar más y así con todos los programas. Entonces, por favor, si ven este programa por primera vez, váyanse a los programas anteriores para que mejor se entienda, porque probablemente puedan salir muchas dudas y algo que dices, pues esto no me suena. Pues claro, porque necesitas mucha información anterior para poder comprender muy bien lo que se está viendo hoy, porque está conectado todo, ¿verdad? Por eso llevamos una serie de programas. Yo nomás quisiera, antes de que empiece Mariana, porque va a comentarles un poquito sobre el tema, nomás darles la visión total de estos programas. O sea, porque si no se comprende la visión total, a lo mejor ver un programa aislado y no les va a ayudar en mucho, ¿verdad? Esta es una serie de 16 programas, ¿verdad? Que se planearon de principio a fin para sentar bases muy fuertes, cimientos muy fuertes en cuanto a profecía bíblica y en cuanto a los tiempos que estamos viviendo actualmente, que mucha gente está confundida con los tiempos que se viven actualmente. Y es necesario la información de los 16 programas para que puedan tener una visión completa, ¿verdad? Y entender bases muy importantes del plan de Dios. No significa que si ven los 16 programas sean expertos en profecía bíblica. Aquí, como digo, estamos sentando las bases, pero cada tema que vemos diariamente o en los programas tiene mucha profundidad. O sea, esto despierta la inquietud si no se han metido un poquito a los temas, pero es muchísima cosas. Aquí lo que estamos haciendo es como la columna vertebral de esto que estamos pasando y de la profecía bíblica, una columna vertebral y esa tiene muchas ramificaciones. No estamos viendo las ramificaciones, estamos viendo la columna, las bases en 16 programas. Van a ser 20 horas más o menos, 22 horas en total para nomás sentar bases. Es lo que tienen que estar muy conscientes. 20 horas aproximadamente para sentar bases, pero hay mucho que estudiar, muchísimo que estudiar. Entonces, hoy veremos la profecía del tercer templo, pero nomás para que tengan la visión completa, aquí les estamos poniendo, déjenme ponerlo ahí grande. Vamos en el 8º programa, el tercer templo, ¿verdad? Al principio, ahí no viene el tema. Hay uno antes del número 1 que fue, ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? ¿Verdad? En el tema 1, y luego vimos nada pasa sin el permiso de Dios, algo que tenemos que estar muy conscientes, ¿verdad? De que nada pasa sin el permiso de Dios, y se vieron cosas muy importantes ahí. Y luego, si conoces tu Biblia, no debe sorprenderte la situación actual del mundo. Esos fueron los 3 primeros programas donde sentamos bases. Déjenme decirles algo muy importante. Si estos 3 programas no los has visto, de nada te va a servir enterarte de lo que estamos viendo. Porque esos 3 programas te aseguran si estás dentro del plan de Dios o estás en el plan de Dios pero de otra forma. Los 3 primeros programas
sientan las bases para ver sobre qué eres partícipe. Por eso es bien necesario verlos, ¿verdad? Porque tú puedes entender toda la profecía bíblica, pero si no sabes de qué lado estás, porque Dios dice, el que no está conmigo, está contra mí. Son dos posiciones. La Biblia dice eso. El que no está conmigo, está contra mí. Así que si eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Eso son palabras de la Biblia. Y en el primer programa sentamos de por qué la Biblia era la palabra de Dios. O estás conmigo o no estás. Así es como Dios marca en su palabra. Entonces, qué importante es saber que dentro de la profecía bíblica, ¿dónde estás? Y por eso es bien importante que vean los 3 programas, ¿no? Y luego estamos en la serie de programas de 7 programas que son de reconocer los tiempos que estamos viviendo. Que vimos la señal por excelencia del Apocalipsis, ya vimos la restauración de Israel, la apostasía, la tecnología en profecía bíblica, señales en la naturaleza, y hoy vamos a ver el tercer templo, y nos falta el programa de mañana, que son las señales políticas. Y terminamos en el tema de reconocer los tiempos. Sin duda, estas profecías en su conjunto nos van a decir, oye, ve dónde estamos ahorita en el plan de Dios, ¿verdad? Porque el plan de Dios en esa creación tiene un principio y un fin. Y dentro de ese principio y fin hay etapas. Y lo que nos va a hacer reconocer esto es en qué etapa estamos, ¿verdad? Entonces, es bien importante porque ahorita tú inclusive le puedes decir a creyentes, oye, Cristo está a punto de venir, y por desentender todos estos temas no te cree o no cree, ¿verdad? Entonces es bien importante que sepan. Y ya si sabiendo estos temas todavía dices, no, te falta mucho para que venga Cristo, pues pues no hay nada que hacer. si ves estos programas y dices, no, te falta mucho para que Cristo venga, ya no hay nada que hacer. Ahora, pero vean, después de que terminemos de profecía, los reconocer los tiempos, nos faltan, ¿cuántos son los que nos faltan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 programas más, que son muy importantes entenderlos, bien importantes. Por eso les digo, estos 16 programas es la columna vertebral, las bases. Y a partir de ahí, con las bases ya puedes tú profundizar mucho en la escritura sobre profecías bíblicas. Entonces, ya dejando esto muy en claro, vamos a empezar con el tema, el tercer templo, la reconstrucción del tercer templo, que es una profecía de suma importancia para determinar que el tiempo está cerca, ¿verdad? Y si se entiende sus bases muy bien, pues tú mismo vas a decir, oye, sí es cierto, ya no falta mucho para que venga Cristo. Entonces vamos a empezar. Mariana, por favor, si quieres darnos las buenas tardes, porque no has hablado nada. Entonces, buenas tardes, empezamos con el programa y la bienvenida por parte de Mariana. Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Esperamos poder ayudarles y servirles y que puedan aprender un poquito de esta profecía que realmente es fascinante, que es la profecía de la reconstrucción del templo de Israel. Ojalá podamos transmitirles un poco esa emoción por aprender cada día más acerca de los tiempos en los que estamos viviendo, acerca de Dios que dice en su palabra, acerca de que Cristo pronto viene y de cómo lo estamos como iglesia esperando, ¿verdad? Y que también tú tengas esa hambre de conocer cada día más y más la palabra del Señor y puedas andar en esos caminos hermosos que el Señor nos puede estar llevando, en donde permanentemente vas a tener problemas. Es una mentira aquellas doctrinas que luego te dicen que cuando aceptas a Cristo se acaban los problemas. Eso es una falacia realmente. No es algo que Cristo haya prometido. Cristo dijo que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que debemos de confiar en Él porque Él ya venció al mundo. Entonces, pero sin duda caminar de la mano del Señor, aunque vengan tormentas, aunque vengan situaciones difíciles en nuestras vidas, es algo fascinante, y como yo siempre les digo a las personas que me ha tocado compartirles, o sea, como quiera vas a tener los problemas, ahora que si tú sabes si te las avientas solo
o te las avientas de la mano del Señor, que es el Todopoderoso, que puede ayudarte y puede rescatarte y puede salir adelante, sacar adelante de estas situaciones. Pero como hoy tenemos muchísimos tema muy amplio y es un tema fascinante, así que trataré de no desviarme porque luego de repente me desvío del tema. Pero hoy trataré de no desviarme porque es un tema que me encanta, que es la historia de cómo se fue creando el pueblo de Israel y cómo llegaron hasta la construcción del templo. Y pues vamos entrando ya en tema, porque luego nos consumimos los minutos. Muy bien, entonces vamos a ir poniendo unas presentaciones mientras Mariana va a comentar de cómo sepamos un poquito de historia del templo de los judíos, ¿verdad? Así es. Vamos a empezar con un versículo. Primero, Dios llamó a Abraham, ¿verdad? Para iniciar con este pueblo fascinante, la nación de Israel, ¿verdad? Dios llama a Abraham y le hizo 7 promesas, nada más 7 promesas, que aquí hay que tener algo muy importante. Están vigentes. Eso es tremendo. O sea, estas promesas están vigentes. A lo mejor hay una cierta interrupción mientras está la era de la iglesia. Por eso hay que ver los programas anteriores. Así es. Mientras está la era de la iglesia puede haber una cierta interrupción. Pero estas promesas son eternas. No se han invalidado. Entonces, por favor, Mariana, ¿me ayudas aquí a leerlo? Así es. Vamos a leer esto que es Génesis 12 del 1 al 4. Antes de leerlo, es muy importante lo que dice Vicente, que estas promesas tienen validez. Debemos de saber que Dios no es hombre ni hijo de hombre para cambiar de opinión. Lo que Él promete, eso se hace. En Él no hay sombra de variación. Entonces, cuando Dios hace un pacto, cuando Dios te dice, voy a bendecirte de esta manera, eso es algo que va a ser perpetuo. O sea, aunque cambien las circunstancias, aunque cambien, como hemos visto en circunstancias anteriores, la manera de trabajar del Señor, su palabra es su palabra. Y Dios siempre va a cumplir su palabra. Entonces también podemos descansar en esa confianza y súper importante que entendamos esta parte. El pueblo de Israel no ha sido desechado. El pueblo de Israel está, como diríamos, en stand-by, mientras los que no somos israelitas somos insertados, y no porque nosotros lo merezcamos, sino porque Dios en su misericordia volteó a vernos y nos está dando la chance de ser parte de su pueblo como un injerto. Y después Dios va a trabajar con el pueblo de Israel porque Él no dijo hasta aquí, ya no quiero Israel, y lo desechó. Simplemente es un tiempo en el que nosotros estamos entrando por la gracia del Señor, por la obra del Señor Jesucristo, a ser parte del pueblo, aunque no seamos judíos, como si fuéramos adoptados, por decirlo de alguna manera. Pero el pueblo de Israel sigue siendo, como dice la palabra del Señor, la niña de los ojos de Dios. Y es muy importante que entendamos eso, porque a veces también podemos decir, es que nosotros somos la niña del ojo de Dios. No, la palabra dice que Israel es la niña de los ojos del Señor. Y eso no cambia, eso no va a cambiar nada más porque Dios ahorita está trabajando de otra manera. Y es súper importante recalcar esto, porque a veces cuando no tenemos bien esta base, podemos confundir cosas que vienen en la Biblia que son para nosotros como iglesia o cosas que vienen en la Biblia que son para el pueblo de Israel, y entonces es cuando podemos andar un poquito volátiles en la situación de que no sabemos qué creer, cómo funciona. Pero si tenemos esta base, sabiendo que el pueblo de Israel aún sigue siendo el pueblo del Señor, entonces podemos entender un poquito más, sobre todo en el tema profético. Muy bien, entonces leemos el versículo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Muy bien, 7 promesas aquí. Este versículo hay
muchísimas cosas fascinantes de qué hablar, pero no es el tema, es nomás parte importante para decir cómo inicia la nación de Israel. Aquí es donde inicia. Y son 7 promesas que Dios le hace a la nación de Israel, que son, y haré de ti una gran nación, una nación grande. Fíjense, eso fue, no sé, en el año, ¿qué será? 1500 años antes de Cristo, 1600 más o menos. Y antes de Cristo, 1600 años, para que quede. ¿Y cómo es Israel ahorita? No ha desaparecido. O sea, no hay peor ciego que el que no quiera ver, pero haré de ti una nación grande. Te bendeciré. Engrandeceré tu nombre. Uy, las noticias de hoy en día son Israel. Y si Israel está en paz, el mundo está en paz. Y si Israel está en guerra, el mundo está en guerra. Tremendo. Engrandeceré tu nombre. Serás bendición. Para todas las naciones vas a ser bendición. Bueno, pues de ahí nació, simplemente ahí nació. Jesús era judío. Con eso tienes para nomás si fue bendición o no Israel, ¿verdad? Bendeciré a los que te bendijeren. 5. Maldeciré a los que te maldijeren. Y serán en ti benditas, en ti todas las familias de la tierra. 7 promesas tan importantes. Abraham tenía 75 años cuando dice, deja todo, porque era millonario ahí, donde vivía, y le dijo, deja todo y vete. Así a veces, pues Dios nos pide algo y ahí andamos con que, ay, no, ¿verdad? Aquí de 75 años, Abraham, y le hizo caso a Dios, se fue, y no sabía ni a dónde, nomás confiando en las promesas. Confías en las promesas de Dios, pues eso ya es algo personal. Entonces, muy bien, seguimos aquí con el plan. Entonces, ¿qué pasó después? Bueno, entonces aquí tenemos que esta promesa maravillosa que le hace Dios a Abraham, de que va a tener un hijo, que bueno, es una historia fascinante, por favor, a los que les encanten las historias ahí padrísimas de la Biblia y no la conozcan. Entonces ya Abraham tiene un hijo que se llama Isaac, no sin antes tener ahí un relajo, ¿verdad?, que se armó, pero bueno, esa es otra historia. Entonces tiene a su hijo Isaac, y por medio de Isaac viene la promesa. Entonces, después de eso, Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué? Sacrifica a tu hijo Isaac. Y Abraham, en obediencia a la palabra del Señor, dice, pues lo sacrifico. Entonces es una historia fascinante que también, si pueden, léanla, porque por tiempo obviamente no lo vamos a hacer. Entonces se va al monte, ya cuando lo iba a sacrificar, le dice Dios, no, ¿sabes qué? Aquí está el sacrificio, no lo mates, y es una historia fascinante que después la veremos a detalle. Después Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob, pero la promesa viene por Jacob. Jacob después tiene 12 hijos que se conforman que son las 12 tribus de Israel. Y bueno, también ahí hay otra historia fascinante de los hijos de Jacob, de cómo José tenía sueños, interpretaba sueños, cómo pasó por tantas pruebas, y José se mantuvo firme pensando, ¿sabes qué, Señor? Tú tienes un plan y lo voy a entender, y no voy a renegar, voy a ser obediente a ti, voy a seguir siendo obediente a ti. Y a través de esa obediencia de José, bueno, hay una bendición tremenda, porque se viene una hambruna en Egipto, y José, siendo ya en un puesto de alto mando en Egipto. Sí, la hambruna fue en Israel. Perdón, sí, tienes razón. Y se fueron a pedir apoyo a Egipto. Y fueron a pedir apoyo a Egipto, tienes razón. Muy bien. Entonces, ya como José tenía este puesto tremendo de poder, que estaba el faraón, y después abajito de él ya estaba nada más José, y él era el que mandaba. Entonces es que él puede rescatar a su familia, y entonces ya no viven esta hambruna tremenda, pero quedan viviendo en Egipto, en donde al principio
obviamente como siendo parientes, perdón, de José, que tenía un alto mando, pues les iba súper bien, pero cuando ya pasa el tiempo y fallece José, pues entonces ya pasan de ser los favoritos, por decirlo de alguna manera, o los estar protegidos, terminan siendo esclavos en Egipto. Y entonces en Egipto duran 430 años ahí en la esclavitud, ¿verdad? Que pues también es una historia fascinante, si pueden leerla, cómo eran tratados, cómo eran subajados, cómo tenían jornadas de trabajo que pues no podían cumplir, ¿verdad? Y entonces tenemos aquí que Dios en su misericordia, después de que mandaron matar a muchísimos niños, rescata a Moisés, y Moisés rescata al pueblo de Israel. Más bien, Moisés es un instrumento de Dios para rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud, y lo hace a través de las 10 plagas que manda sobre el pueblo de Egipto. Entonces, ya imagínense esta situación de que Moisés hablando con el líder en Egipto, con el faraón, y el faraón endurecido el corazón, como dice la Biblia, lo endureció Dios, el corazón de faraón, para que no los dejara salir, y entonces él estar demostrando su poder una y otra vez, y bueno, al final la plaga de la muerte de los primogénitos es como que la que hace que Faraón recapacite y dice, ¿sabes qué? No, váyanse. Y entonces ya el pueblo de Israel dice, ¿sabes qué? Le dice Dios, pues ahora pídele al vecino y oro y todo lo que le dan, y la misma gente de Egipto todavía le da cosas al pueblo de Israel para que se vayan, pero en el camino, pues ya entonces el faraón se da cuenta como diciendo, chin, pues ¿qué hice? ¿Por qué los dejé salir de aquí? Y se va detrás de ellos, y entonces también una historia fascinante en donde llegan al Mar Rojo y se quedan, pues me viene persiguiendo el faraón y enfrente de mí hay un mar, ¿y qué voy a hacer? Y entonces el Señor en su maravilloso poder abre el Mar Rojo y puede pasar el pueblo y del otro lado se quedan cuando empiezan a ver que el Mar Rojo se cierra y se traga a Faraón y a su ejército y a todo, y entonces ya no hay quien los persiga. Y esta es una historia, me encanta esta historia, porque entonces también la Biblia, cuando ya están del otro lado del Mar Rojo, que cuenta la Biblia básicamente y literalmente, perdón, que ellos estaban danzando, que estaban cantando, que decían que el Señor echó al mar al faraón y que era el que los perseguía. Imagínate aquí como si que a veces podemos ver la Biblia, la verdad es que como algo, una historia que me están contando o algo que estoy leyendo como un libro histórico, pero la realidad de las cosas es que la palabra dice que es viva y eficaz. Entonces imagínate esto, que te van persiguiendo y de repente, o sea, el Señor literalmente se traga a los que te están persiguiendo, porque el mar se los tragó. Entonces es hermoso ese pasaje donde dice, y cantaban y danzaban y estaban en esta alegría diciendo, Señor, nos rescataste, y es algo maravilloso. Después de esto, que creen que luego ya, como todos que luego somos bien ingratos, empiezan a caminar por el desierto, y en un camino que les hubiera llevado semanas, lo que sucedió es que terminaron dando vueltas 40 años. ¿Por qué? Por la desobediencia. Y esto es algo que podemos meditar siempre en nuestras vidas y decir, ¿qué tanto estoy obedeciendo a Dios? Y a lo mejor estoy aquí dando vueltas, perdiéndome de bendiciones que el Señor quiere para mi vida, y no las estoy teniendo por el simple hecho de no estar en obediencia. Entonces eso es algo para meditar después, que no tiene que ver con profecía, sino con nuestra vida práctica y nuestra vida diaria. Bueno, entonces un tramo que tenían que recorrer en muy poco tiempo, terminan dando vueltas ahí por 40 años, porque el Señor les dice, ¿saben qué? Pues ahora esta generación no va a entrar a la tierra prometida. Entonces terminan aquí dando vueltas y bueno, el Señor le dice a Moisés, ¿sabes qué? Quiero que me construyas un tabernáculo. ¿Qué es un tabernáculo? Este es un lugar
en donde los que nos están viendo, qué padre, porque pueden ver aquí la imagen y tener como una idea, los que nos están escuchando, es un lugar en donde era como una carpa, ya más adelante, cuando entremos en tema profético, vamos a ver la descripción de lo que había adentro y cómo es que tenían que entrar y muchas cosas que se tienen que tocar en el tema profético, pero el tabernáculo era el lugar en donde Moisés iba a entrar y ahí estaba solamente la presencia del Señor. Solamente ahí el pueblo podía saber que Dios se iba a manifestar en ese lugar a Moisés. Entonces, como andaban de un lugar a otro, entonces era una básicamente carpa. Los que tuvimos una niñez de que nos encantaba ir al circo, bueno, imagínense algo así. Que se arma y se desarma y se lo llevan de un lado a otro. Bueno, básicamente algo muy rudimentario, pero sería la idea que podríamos tener en este tiempo, ¿verdad? En este tiempo estuvieron 40 años. 40 años en el desierto y movían el tabernáculo de un lugar a otro. Y era como una especie de teléfono con Dios. Exacto. Moisés iba, cuando quería hablar Dios con Moisés, entraba con un protocolo muy, muy estricto y hablaba con Dios en el lugar santísimo. Y ese era como Dios pasaba las órdenes al pueblo de Israel, ¿verdad? Así es. Entonces ahí solamente era la manera. Y esto, bueno, no sé si... Aquí vamos a ver un versículo. Así es. Nada más para tener muy claro que este tabernáculo lo hizo Moisés conforme específicamente Dios le dijo. Y probablemente Moisés estuvo en el cielo. Porque miren lo que dice el versículo. Y haré un santuario para mí. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ese es el tabernáculo del que estamos hablando. Conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis, ¿verdad? Y fíjense aquí en Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erguir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, ¿verdad? Este tabernáculo, o sea, hay un templo en el cielo que Dios le mostró y dijo, así como lo viste acá, hazlo igual en la tierra. Entonces ahí hay un templo celestial, el que está en el cielo que Dios le mostró a Moisés. Hay un templo terrenal, que es el tema que vamos a ver hoy, el templo terrenal, y hay el templo espiritual. 3 templos. Ahorita está operando el templo espiritual, porque nosotros somos ¿qué? Espiritual, mi cuerpo, y templo, somos el templo del Espíritu somos Santo. Templo del Espíritu Santo. Entonces el templo no es un lugar físico hoy en día. Por eso aquí algo importantísimo que hay que comprender, porque mucha gente está desesperada por ir a la iglesia, porque ahí está la presencia de Dios. Pero la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. El templo ahora no es como el tabernáculo, no es como el tercer templo que es de paredes, que ahí estaba la presencia de Dios, sino el templo no es físico. Ahora el templo es la iglesia. Entonces tú puedes estar muy bien aprendiendo de Dios, estando en comunión con Dios donde estés, y puedes también perder comunión con Dios si estás practicando pecado, ¿verdad? Entonces a nosotros somos el Espíritu Santo. Entonces, tres templos. Fíjense aquí cómo hay un templo en el cielo en Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Es la visión que Juan tiene cuando le dicen el libro de Apocalipsis. Hay una visión que él ve cosas en el cielo y vio el templo. Entonces hay un templo en el cielo, un templo celestial, un templo físico,
¿verdad? Que es el tema de hoy, y el templo espiritual que somos nosotros, ¿verdad? Entonces, 3 templos: el terrenal, el espiritual y el celestial. Proseguimos con el tabernáculo, por favor. Entonces, este tabernáculo, que también más adelantito el tema ya va a entrar Vicente, como que cómo está distribuido y todo, como les decía ahorita, porque ya es parte de estudiar la profecía, saber cómo estas situaciones. Entonces, ya después de que hace Moisés el tabernáculo, llegan a la tierra prometida. Pero pues ya saben, ¿verdad? Como todos, pues ellos veían. ¿Me perdí algo? Antes sí, nomás comentar que el tabernáculo, aquí lo voy a poner más grandecito para explicarlo bien, tiene tres puertas. Aquí está la primera parte y aquí puede entrar muchas personas. Pero a partir de la puerta siguiente, ahí ya nomás podían entrar los sacerdotes. Y luego a partir de la siguiente puerta, ahí entraba Moisés para hablar con Dios, solo Moisés. Y así consistía el tabernáculo, que curiosamente la primera puerta se le traduce como el camino, y luego la siguiente la verdad, y luego al final la vida. Y Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo esto era sombra y prefigura de lo que Cristo haría. Estudiar todo esto es fascinante, porque todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento era sombra y prefigura de lo que Cristo haría, ¿verdad? Entonces, después, fíjense muy bien, de entrar a la siguiente puerta, allá donde nomás Moisés entraba, estaba el Arca de la Alianza, ¿verdad? Este es el Arca de la Alianza. Y después, allá dentro del Arca de la Alianza, estaban la vara con la que Moisés abrió el Mar Rojo. Estaba maná, que era como alimentaba Dios al pueblo. Todos los 40 años llovía pan del cielo, maná. Dios los alimentaba y les daba ciertas reglas para poder alimentarse con el maná. Y estaban las tablas de los 10 mandamientos allá adentro. Ahí es donde hablaba Moisés con Dios, ¿verdad? Y seguimos ya con lo de la tierra prometida. Así es. Entonces ya después de estos 40 años en donde están dando vueltas y vueltas en el desierto, bueno, fallece Moisés, queda a cargo Josué, y a Josué sí le da a Dios la oportunidad de que entre con el pueblo a la tierra prometida, que obviamente no era, pues ya habían muerto muchos de los que salieron de Egipto. Pero bueno, el pueblo de Israel, viendo que todos los pueblos de alrededor sí tenían reyes, y pues no entendiendo que el rey de reyes y señor de señores pues es Dios mismo, entonces empiezan a presionar y empiezan a decir: pues ¿sabes qué? Yo también quiero un rey, yo también quiero un rey, yo también quiero un rey. Aquel que se siente identificado, pues póngase a cuentas con el Señor. Nada, es broma. Pero sí, o sea, solemos hacer eso como seres humanos. O sea, vemos lo que hacen los de alrededor y estamos: yo quiero uno, Señor, yo quiero uno, pero es otro tema. Bueno, el punto es de que estaban viendo que los pueblos de alrededor pues tenían reyes, y pues ellos decían: yo también quiero un rey, yo también, hasta que Dios les dijo: está bueno, ahí va tu rey. Bueno, entonces ya ungen a Saúl, que al principio pues sí estaba como muy emocionado acá sirviendo al Señor, pero pues ya después pues se le sube el ser rey, y pues ya hizo cosas que después pues no eran tan gratas a los ojos del Señor, así que el Señor pues lo quita y pone al rey David, que no es el de las mañanitas, porque luego dicen: ese rey David no tiene nada que ver. Pues este es un rey que su vida es fascinante, porque eran un montón de hermanos, y entonces, ¿qué creen? Que Dios, ahí va Samuel, que era el profeta que tenía que ungir a este rey, y empieza a ver a todos los hermanos, y todos los hermanos de que fortachones y fuertes y así, y decía: este no, y así, ¿no? Y entonces él, pues ya había pasado por todos los hermanos, y le dice al papá: oye, pues que no tienes otro hijo, pues ya todos, Dios me dijo aquí que de ninguno de estos es. Dice: sí, allá está uno que es pastorcito allá en el monte, ¿verdad? Y fascinante, porque cuando llega con David,
el Señor le dice, este es, pero mira, tú no te fíes de las apariencias porque yo veo el corazón. Y es algo impactante esta historia y cómo Samuel lo unge y dice la palabra del Señor que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios y cómo él tenía esta relación maravillosa con el Señor y le hablaba y le cantaba y sabía que podía confiar en él en las cosas que él tenía por delante y en las pruebas y en las bendiciones y lo reconocía en todos sus caminos. Es una historia también muy fascinante donde podemos aprender mucho, pero bueno, entonces pasan los años y dice David ya en el puesto de rey, dice, ¿cómo es posible que yo tenga este palacio que es... Muy bien, muy bien. Me brinqué algo. No. Este palacio que es maravilloso y que vivo en estas comodidades y vivo en estos lujos y el Señor está en esta carpa, o sea, porque yo tengo todo esto y Dios está en una carpa. Entonces dice, bueno, pues yo voy a construirle a Dios un templo, pero ¿qué creen? Que Dios le dijo que él no podía construir este templo. Él hizo los planos, hizo la arquitectura del templo. Lo diseñó, pero Dios le dijo, no, tú no lo vas a construir, pero él preparó todo para la construcción del templo, ¿no? Así es. Y luego viene su sucesor, que bueno, esta es otra historia fascinante, que si pueden léanla porque de verdad es algo impactante. Bueno, él tiene muchos hijos y muchos problemas con sus hijos. Y ya pasan los años y bueno, ya sabemos la historia de Betsabé y que se muere el primer hijo. Bueno, después viene este hijo que es Salomón, que también es hijo de Betsabé. Y Dios le dice que va a ser el heredero del trono y Salomón queda como rey. Dicen que, bueno, dice la palabra del Señor que Salomón era muy sabio. Y a Salomón sí se le permite construir el templo, que fue más o menos 1000 años antes de Cristo, cuando se hace este primer templo, que pues era majestuoso, que era lleno de oro. Bueno, era una cosa impresionante, y pues ya saben que otra vez el pueblo empieza... Vamos a ver un video para ese Ah, perfecto, qué bueno, porque realmente es algo fascinante la majestuosidad de este templo. Es el que te dije como 2, es el 2, ¿verdad? Pone. 4. A ver. El rey Salomón mandó construir el primer templo de Jerusalén para contener el Arca de la Alianza. El templo quedó destruido en el año 586 a.C. por la invasión del babilonio Nabucodonosor. A partir de entonces comenzó la edificación. El epicentro de dicha disputa está en el centro de la ciudad antigua, alrededor de un muro de poco más de 400 metros de largo, de los cuales solo están a la vista 60 metros. El rey Salomón mandó construir el primer templo de Jerusalén para contener el Arca de la Alianza. El templo quedó destruido en el año 586 a.C. por la invasión del babilonio Nabucodonosor. A partir de entonces comenzó la edificación del segundo templo, completado en época de Herodes en el siglo I a.C. El templo presidía de manera majestuosa la Jerusalén del siglo I a.C. Aunque apenas quedan restos, el testimonio del historiador Flavio Josefo nos es útil para reconstruir el templo tal. Muy bien, entonces ese fue el primer templo. Dicen que es el mejor. Bueno, nomás ha habido 2, pero viene una reconstrucción de un tercero. Pero dicen que el templo de Salomón era mucho mejor que el segundo que se hizo. Y aquí ponemos el segundo templo. Se construyó en el año 515 a.C., ¿verdad? Y fue derribado en el año 70 después de Cristo. Esto con palabras de Cristo, de
que él profetizó que no quedaría piedra sobre piedra. Vamos a poner aquí fíjense, cuando le preguntaban a Cristo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso pasó en el año 70 después de Cristo. Cristo esto dijo a los 33 años que tenía Cristo, antes de ser sacrificado. Pasaron 30 años aproximadamente más, 35 años, y ese templo, literal, como Cristo dijo, que no quedaría piedra sobre piedra, así pasó. ¿Por qué? Porque el templo estaba lleno de oro, atacaron Jerusalén, arrasaron con todo, el templo lo destruyeron, y el oro, como estaba quemando el templo, se desparramó en las piedras, y entonces todos saquearon las piedras para llevarse el oro, ¿verdad? Y así como dijo Cristo, no va a quedar piedra sobre piedra. Este templo fue en el que Cristo dijo, fíjense, Cristo antes de entrar a Jerusalén dijo que Jerusalén y el templo serían arrasados. Vean, por favor, ¿me ayudas, Mariana, a leer ese versículo? Mateo 23, 37, 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Fíjense lo que dijo Cristo, esta casa va a quedar desierta. ¿Por qué? Porque los israelitas no quisieron recibir a Cristo, ¿verdad? Y aquí hay algo bien importante, porque Juan dice, a mí no me quisieron recibir, pero sí van a recibir a otro. Y eso tiene que ver con el anticristo, que vamos a tomar temas más adelante, ¿verdad? No me quisieron recibir a mí, pero sí vas a recibir a otro. Entonces Cristo dice, he aquí vuestra casa va a quedar desierta. Y eso pasó en el año 70 después de Cristo. Arrasaron con Jerusalén y arrasaron con el templo. Aquí este mismo templo es cuando Cristo llega, y por ahí yo quisiera comentarles algo, porque oye, si eres cristiano no te puedes enojar. Pues vean lo que hizo Cristo aquí. Se enojó muchísimo. ¿Por qué? Porque estaban alterando su palabra, estaban haciendo las cosas que su palabra no decía. Y eso a un cristiano le debe indignar cuando se altera la palabra de Dios. Hay que tener un celo por entender muy bien la palabra de Dios, porque cuando Cristo se enojó fue cuando alteraron su palabra. Y a veces dicen, no te puedes enojar, un cristiano no se debe enojar. Si Cristo lo hizo. Pero hay que enojarse por las cosas que son necesarias, ¿verdad? Vean lo que pasó aquí. Porque, sí, voy a interrumpir. Adelante. Porque el versículo que respalda lo que Vicente está diciendo está en el Nuevo Testamento, y dice, airaos, mas no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, obviamente, si eres un ser humano normal como todos, pues hay cosas que te van a molestar, pero la situación es que debes aprender a controlar tu ira, o ir en esos momentos a Dios y decirle, Señor, estoy muy enojado y ayúdame a no blasfemar, ayúdame a no hacer cosas que vayan contra ti, y no permitir que el enojo te dure 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Es obvio que como cristianos tampoco podemos ponernos una etiqueta de decir, mi vida es perfecta y yo ni lloro, ni me enojo, ni me entristezco, ni nada, y yo puro gozo y alegría. Obviamente tenemos el gozo de la salvación, pero también pues hay cosas que nos duelen, que nos entristecen, y gracias a Dios que tenemos a Jesucristo, que es un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, ¿verdad? Entonces debemos de tener eso muy claro. Muy bien. Entonces aquí Cristo, en este templo, en el que dijo que no quedaría piedra sobre piedra, donde dijo que iba a ser destruido, ese es el templo cuando él
está en su ministerio, que Dios con nosotros, Cristo, es el templo que estaba operando en Jerusalén, ¿verdad? Y es aquí donde él entra y regaña. Fíjense lo que hace. Vamos a ver el versículo. Por favor, Mariana, si quieres. Dice, y haciendo una sota de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Vean lo que hizo un látigo, y empezó a latigar a todos ahí, porque habían hecho de su templo, ya estaba totalmente corrupto, como hoy en día, como hoy en día muchas iglesias están haciendo mal las cosas, bro. Eso no es, eso pasó y hoy no pasa. Pues pasa mucho más. Estaban haciendo una vendimia ya fuera de las órdenes de Dios, ya habían distorsionado la palabra, no era lo que Dios había ordenado y se han hecho de esto una cueva de ladrones, les dice. Han hecho del evangelio mercadería. ¿Cuántas iglesias no se la pasan haciendo negocio, ¿verdad? Diciendo que es gratis la salvación y el evangelio es gratis. Pero aquí hace un azote de cuerdas y se enoja y lo saca a todos los que estaban ahí en el templo y que lo permitían los religiosos. O sea, los religiosos de ese entonces que conocían mucha Biblia, fariseos, saduceos, escribas, los que conocían mucho la Biblia, permitían que se vendiera en el templo. Y entonces, es que tenemos que entender por qué. O sea, la razón por la que se había hecho esta situación de que estaban vendiendo cosas en el templo fue porque Dios antiguamente había dado una orden en donde decía que, bueno, es largo de explicar, pero básicamente tenían que llevar palomas o becerros o cosas así y matarlos ahí como expiación de sus pecados. Entonces lo que hicieron fue decirles, bueno, no cargues nada, aquí te lo vendemos. Y entonces empezaron a hacer como un negocio de lo que Dios había mandado, que llevaras a tus animales y así, ¿verdad? Para que fueran ahí matados. Muy bien. Ahora, sobre este templo hay que ver qué pasó, porque prácticamente comprender esto es muy importante. Este templo, por declaraciones que Cristo hizo sobre el templo, fue cuando le dijeron que lo iban a matar, ¿verdad? Fue su sentencia de muerte final, que ya se sabía lo que venía Cristo, pero en este templo, fíjense lo que dijo Cristo. Dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y respondiendo Jesús les dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él le hablaba del templo de su cuerpo. Fíjense lo importante de aquí, porque él hablaba de que en 3 días iba a resucitar y iba a levantar el templo espiritual del que hablamos. Vean la importancia de entender todo esto. Dicen, túmelo y yo en 3 días lo levanto. Y así pasó, porque él en 3 días resucitó y la iglesia tiene 2000 años. Y es el templo que hoy está, el templo espiritual. Que este templo espiritual se tiene que ir para volver a poner el terrenal. ¿Entendemos? Este templo espiritual, que somos la iglesia, porque no puede haber 2 templos. Y esos son templos autorizados por Dios. Entonces, se derriba el templo que no podía existir porque ya se estaba gestando la iglesia, ahora es el templo espiritual. Este templo se tiene que ir por medio del arrebatamiento de la iglesia, vamos a ser sacados y se va a volver a construir este templo, ¿verdad? El templo terrenal. Muy bien. Entonces, vean, vamos a volver otra vez a leer el versículo, por favor. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Muy bien, esta historia leanla completa, porque prácticamente fue lo que los
los judíos fueron y le chismearon a los sacerdotes lo que había dicho, y eso fue lo que en la sentencia que le hicieron, en un juicio que hicieron todo corrupto, a él le dijeron es pena de muerte, ¿verdad? Entonces, después de comprender todo esto sobre el templo, dice, ahora, porque el templo somos nosotros, ¿verdad? La iglesia, los hijos de Dios, formamos el templo espiritual. Fíjense lo que le dice Cristo a la mujer samaritana. Por favor, Mariana. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Muy bien. O sea, el templo somos nosotros y donde sea tú puedes adorar a Dios. No necesitas las cuatro paredes ni nada, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Aquí Cristo comenta aquí esto porque una samaritana que le preguntó, hoy dónde debemos de adorar, ¿verdad? Sí, porque los judíos dicen que allá y los de Samaria dicen que acá. Y Cristo les dice, pues no es ni allá ni acá. Va a venir el tiempo que los verdaderos adoradores alaben en espíritu y verdad. Y eso puede ser en tu casa, en la calle, donde andes, la obediencia a la palabra. Simplemente con obedecer la palabra, tú estás adorando a Dios. Cuando oras, estás adorando a Dios. Cuando lo alabas, estás adorando a Dios. Y van a venir esos tiempos. Estás equivocada. No es ni en el templo, allá de los judíos, y no es en el templo que ustedes tienen. Va a llegar la hora que verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y eso es lo que en la etapa que estamos ahorita, en el templo espiritual. Pero es importante aclarar, porque creo que a veces después dicen que decimos cosas que no decimos, ¿verdad? A ver. A otros, no a nosotros. Entonces, lo que no estamos diciendo es que te dejes de congregar. Eso no lo estamos diciendo. Congregarse es bíblico. Así es. Entonces, muy bien, qué bueno que eso aclaras. no lo estamos diciendo para que después nos digan, no nos vayan a decir que nosotros dijimos que no se congregaran. Congregarse es bíblico. Sí, a lo que vamos es que hay mucha inquietud por parte de los creyentes de que, oye, si no vas a la iglesia, oye, si la situación está así, tú puedes adorar a Dios y es muy agradable a Dios donde tú estés, ¿verdad? No necesitas ir a la iglesia porque si no, no está la presencia de Dios. La presencia de Dios está en nosotros. Así es. Nosotros somos templo. Ahora ya no es un templo dice Dios, ahora ya no es un templo de piedras, ¿verdad? De bardas. Ahora es un templo espiritual, ¿verdad? Y por eso es la razón de que no te preocupes tanto. Y allá cuando digan que nos podemos congregar, adelante, porque es bíblico, ¿verdad? Es necesario congregarse, pero eso no te debe poner preocupado, ¿verdad? Ahora, vean, entramos a la profecía. Todo este antecedente era muy necesario para comprender de qué estábamos hablando. Hay dos templos. Yo nomás quiero que sean construidos porque creo que le dimos muy rapidito. El primer templo lo hace Salomón y fue construido en el año 1000 aproximadamente antes de Cristo y lo tiraron, lo destruyeron el imperio babilónico por la desobediencia de Israel otra vez. Venían profetas a advertirles, oye, Dios está enojado. ¿Qué tienen? Nosotros estamos muy bien con Dios. Pues viene juicio. No, pues si nosotros estamos muy bien con Dios. Y venía el profeta y advertía, y los religiosos no querían entender. Hasta que viene el pueblo de Babilonia y destruye Jerusalén y también el templo. En el año 586 antes de Cristo se derriba el primer templo, ¿verdad? Después se vuelve a construir con los israelitas estaban exiliados, ¿verdad? En Babilonia. Después viene otro imperio con Darío, los medo-persas, y quitan el imperio de Babilonia, ¿verdad? Y entonces Darío le da permiso a Nehemías. Esto es en la época de Nehemías y Esdras, dos libros muy fascinantes de cómo construyen el templo, y Darío les da permiso y los apoya para que hagan el segundo templo, que fue construido bajo muy hostil el tiempo,
porque había enemigos que no querían que Israel se volviera a levantar. Imagínense, estaban construyendo los muros de la ciudad, con una herramienta estaban construyendo y con otra mano estaban preparados con un arma por si venían y los atacaban. Así se construyó el tercer templo, trabajando en el templo y preparados cuando viniera el enemigo, las familias de Israel. Entonces este templo es construido en el año 515 antes de Cristo y destruido en el año 70 después de Cristo. Este templo fue el que estaba vigente en la época de Cristo y que Cristo dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y ya dejando esto muy, muy claro, aquí es donde les comento. Y, espérame. Muy bien. Y adelante. Después debemos entender que en el 70 lo que queda es un muro, ¿no? Porque es el muro de los lamentos y es importante saber que ahí es donde el pueblo ortodoxo es donde ahora va y ahí hace sus oraciones. El pueblo ortodoxo, para que los que son como nuevos en esta terminología, son los judíos que no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así es. De hecho, qué bueno que me acuerdo, vamos a poner un video para ver lo que hay ahora de ese templo, lo que existe de ese templo que se destruyó en el año 70, ¿verdad? Existentes. El epicentro de dicha disputa está en el centro de la ciudad antigua, alrededor de un muro de poco más de 400 metros de largo, de los cuales solo está 60 metros. Espacio conocido mundialmente como el Muro de los Lamentos. Ese trozo de muro, esa parte de una muralla que rodeaba el antiguo templo de Jerusalén construido hace 2500 años, es lo único que quedó en pie del templo de los judíos. Es una parte muy pequeña de aquella gran estructura. Me cuesta imaginar lo que sería ver el templo original completo. Cuando los judíos regresaron a este lugar en el siglo XIX, encontraron que los árabes habían construido sus casas, lógicamente, cerca de su sitio sagrado. Muchas de esas casas fueron compradas a sus dueños abriendo la explanada que hoy existe. El resto que no accedió a vender es el barrio que hoy cubre la mayor parte del muro con sus viviendas. Incluso hay casas cuyas paredes, de algún cuarto o habitación, es el propio muro antiguo. Durante 2000 años, los judíos han rezado frente a este muro, lamentando la destrucción del templo original, suplicando a Dios que éste vuelva a la tierra de Israel, por la reconstrucción del templo y la llegada del Mesías. En la actualidad, mujeres y hombres acceden al muro por separado, cada uno en su sector, aunque antiguamente no era así. Fotos de comienzos del siglo pasado muestran cómo personas de ambos sexos rezaban juntos frente a la pared. Parte de la tradición es dejar un papel con un pedido personal entre las grietas del muro. El lugar sagrado es un espacio de respeto y actividad religiosa, y también es una de las atracciones turísticas más importantes de Israel. Cualquier persona puede llegar sin importar su nacionalidad o credo. El único requisito para los hombres es colocarse la kipá, símbolo judío que representa que Dios está por encima de hombres y mujeres y todas las cosas. Los turistas, que lógicamente no tienen uno de esos pequeños sombreros circulares, pueden tomar uno gratuitamente en la entrada. Por lo general siempre hay gente en la explanada, pero los viernes, cuando comienza la celebración del Shabbat, una multitud de judíos llega de diferentes partes hasta aquí. Mientras que muchos se muestran solemnes, con costumbres y formas particulares de orar, otros viven el momento con alegría y efusividad. Muy bien, eso es lo que queda del segundo templo. Pero ¿qué es lo importante de esto? Y aquí es bien importante que el tercer programa que tuvimos, o el cuarto, que le pusimos como título El Apocalipsis, señal por excelencia, para comprender mejor esto que vamos a ver,
pues es muy necesario que lo hayan visto, y si no hay que verlo, porque ahí explicamos la etapa que hay de juicios, ¿verdad? Y que la etapa de juicios, los dice el Apocalipsis, son del capítulo 6 al 18, ¿verdad? Y que la señal por excelencia de que el Mesías está cerca, que ya está a punto de regresar, es que el escenario geopolítico, militar, religioso que presenta esa etapa de juicios, pues ya está prácticamente gestado. Y esa es la señal más importante, ese escenario que el Apocalipsis dice que va a haber en el mundo cuando Cristo esté a punto de venir, ya está. Y eso fue lo que vimos en el programa. Entonces, pero fíjense muy bien aquí, ¿cuál es la profecía? Porque en ese escenario del capítulo 6 al 18, donde se describen los juicios, donde la iglesia no va a estar, porque la iglesia antes de los juicios es llevada al cielo, los que somos hijos de Dios, los que somos templo, ¿verdad?, del Espíritu Santo, los que estamos en este templo espiritual, ¿verdad?, donde el Espíritu Santo viene a morar y somos templo del Espíritu Santo, que somos hijos de Dios, esa iglesia va a ser sacada, porque Dios va a derramar su ira. Y esto lo vamos a explicar programas más adelante. Vamos a explicar esta etapa tan dura de juicios que están profetizados en la Biblia y que las iglesias no quieren hablar de ello, ¿verdad? Quiere hablar nomás de la parte bonita, pero cuando Dios aplica su justicia, no la quieren hablar. Entonces nosotros vamos a tocar aquí describiendo los 21 juicios que están descritos en el Apocalipsis, del capítulo 6 al 18, ¿verdad? Pero lo sorprendente de esto es que en el capítulo 11, donde no está la iglesia, aparece un templo construido. Y esto es lo tremendo. O sea, durante los juicios se va a construir un tercer templo y que tiene muchos fines proféticos. Muchos eventos proféticos se van a cumplir ahí en ese lugar. Por eso es tan importante. Para que este templo se construyera, pues hay que ver la profecía que vimos, la segunda. Porque la primera fue el Apocalipsis y la segunda fue la restauración de Israel. Nunca se hubiera podido estar tan cerca de la construcción de un tercer templo si Israel no hubiera sido restaurado en el año 1948. Era necesario que Israel se volviera nación. Hay que ver esa profecía para poder comprender y ser más sensible a esta profecía. Pero lo impactante de esto es que está todo listo para que un tercer templo se construya. Todo listo. Y vamos a ver un video que nos muestra qué es lo que falta nada más para que ese templo se construya. El Apocalipsis dice esto. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Muy bien, vamos hasta ahí. A los que adoran en él. O sea, en medio de todos los juicios, porque los juicios son del capítulo 6 al 18, aquí estamos en el 11, hay un templo, ¿verdad? Y dice: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿Quiénes van a estar adorando en ese templo? Pues los judíos, los sacerdotes, los levitas, todo lo que han dejado de hacer por 2000 años los judíos, porque ellos así es como se ponían en paz con Dios, por medio de sacrificios. Y sin templo no pueden hacer sacrificios. Tienen 2000 años que no pueden hacer sus sacrificios. Entonces, ellos quieren hacer eso. Entonces, cuando se construye este templo, ¿verdad?, que tiene toda una situación política, ¿verdad?, para que ese templo se pueda construir, tiene que haber una situación política que se está gestando, ¿verdad? Está más cerca que nunca, y que eso explicaremos cuando expliquemos el tema del anticristo, que va a ser 2-3 programas, ¿verdad? Porque el anticristo es el que va a poner en paz todo para que este templo pueda ser construido. ¿Por qué? Porque está en un lugar donde es de los árabes. Y esto es la guerra que hay. Si ahorita los judíos, dicen vamos a construir el templo y se van a construirlo ahí, hay guerra. Se desata la tercera guerra mundial. No pueden construir ahí porque eso lo tienen los árabes. Pero el Apocalipsis dice,
esto se va a arreglar, esta situación se va a arreglar y se va a poder construir un templo. Este templo, este lugar, vamos a ver lo importante de este lugar, ¿verdad? Lo importante de este lugar, miren. Aquí está, esto es lo que caracteriza esto a Israel. Aquí vamos a señalar. Esto, si te ponen escenas de Israel, siempre te ponen algo como algo que lo identifica. Aquí está la cúpula, que le llaman la cúpula de la roca. Y este patio es el que está a un lado, que es donde se va a construir el templo, ¿verdad? A un lado, porque muchos piensan que Israel va a derribar esa mezquita de la roca, que se le llama, que es de los árabes, todo ese lugar, lo va a derribar para poder construir el templo. No, pero el Apocalipsis dice que el patio, de un lado, ¿verdad? O sea, no van a destruir. Ahora, otra cosa importante aquí es ese lugar, ¿por qué representa tanto? Miren, porque aquí lo vamos a poner en esta tremendo. Este lugar sagrado fue donde Caín y Abel dieron su ofrenda. Es ahí mismo, Bíblicamente se puede comprobar que ahí Caín y Abel dieron su ofrenda a Dios. Noé dio su ofrenda ahí también, en ese lugar. Abraham, ahí es donde iba a sacrificar a su hijo Isaac, en ese mismo lugar. Jacob fue donde se quedó dormido, y cuando despertó vio una visión, o vio ángeles bajando una escalera. Ahí fue también. Ahora, hablamos en los programas anteriores que Israel es el centro del mundo, ¿verdad? Lo vimos en Ezequiel 5:5, que Dios lo puso en el centro de todas las naciones, y el centro de todo el mundo está Israel, y más al centro Jerusalén, y más al centro el monte donde está el templo, donde se va a construir, donde está la mezquita de la roca, es el centro del mundo. Ahí es donde dicen los judíos que ahí Dios puso la roca cuando inició esta tierra. Ahí fue donde inició todo. Por eso tienen una mezquita que se le llama la mezquita de la roca, porque dicen que ahí en esa roca inició todo. Vean lo que representa esta parte del mundo. ¿Por qué es tan peleada? ¿Por qué se la han querido apropiar todos los imperios, verdad? Y ahorita lo tienen los árabes. Vean toda la situación política que se tiene que desenredar para que este templo pueda ser construido. Ahora, hay esta página de internet donde ustedes se pueden dar cuenta de todos los avances que hay sobre la construcción de este templo. Ahí tienen ya todo listo, utensilios, las vestiduras, todo, y hay cosas sobrenaturales aparte, porque una cosa son las que haga el hombre, pero hay cosas sobrenaturales que hacían que operara este templo y también han surgido. Es tremendo, por eso estudiar a fondo este tema es fascinante, ¿verdad? Porque aparte de lo que ha hecho el hombre, Dios también ya puso un escenario para que, por ejemplo, una vaca roja. Esta vaca roja, pelirroja, no se da. En el tiempo de los templos, con las vacas rojas era como se purificaban los sacerdotes. Había que matarla para que el sacerdote se purificara, y así podía ir a la presencia de Dios para poder representar al pueblo y el perdón de pecados del pueblo. Pero sin una vaca roja no se podía hacer eso. ¿Y qué creen? Pues 2000 años no hubo vaca roja. ¿Y qué creen? Ya nació una vaca pelirroja y la tienen cuidadita. Entonces, aparte de lo natural, de lo que puede hacer el hombre, lo sobrenatural también ya se está presentando. Entonces, aquí en esta página ustedes pueden encontrar todos los avances. Ahora, vamos a ver un video, que es el último que puse. ¿Cuál es el número? El último. Para que vean lo interesante de esta profecía. Voy a conocer a uno de los rabinos que ha dedicado toda su vida a este sueño. Hola,
Gracias. ¿Es usted Yehuda? ¿Puedo darle la mano? Puede intentarlo. Muchas gracias. Nunca sé si puedo dar la mano o no. La organización de Yehuda Glick ha estudiado todos los detalles sobre el templo que están recogidos en las escrituras sagradas para así poder reconstruirlo. Se han recaudado decenas de millones de euros a fin de empezar la construcción cuanto antes. Yehuda ha preparado incluso una mezcla sagrada de incienso. Huele muy bien. La gente vendrá al templo y querrá reunirse con Dios con los 5 sentidos. Querrán estar lo más cerca posible de Él. De los 5 sentidos, el más espiritual es el olfato. Así que cuando una persona entra a Jerusalén y respira hondo, inhala algo sagrado. Al olerlo, siente que aquí está más cerca de Dios. Llegaban a estornudar por el fuerte olor a incienso de Jerusalén. Me confunde usted con lo que dice, porque habla de ese ritual como si aún se practicase, pero luego habla en pasado. ¿Los judíos siguen celebrando ese ritual? Era algo que sucedía todos los días en el templo, hasta hace 2000 años, cuando los romanos destruyeron el templo sagrado. Esperemos que pronto sea reconstruido. Con la reconstrucción del templo, el incienso volverá a estar en el altar a diario. Aquí tenemos el altar del incienso, hecho de madera de acacia cubierta de oro. ¿Es oro puro? Sí, es oro de verdad. Es de madera de acacia cubierta de oro y está listo para ser utilizado en cuanto yo reciba la llamada. ¿Qué llamada? ¿De Dios? ¿De quién? La llamada del gobierno de Israel, de Naciones Unidas, en la que me digan que tenemos permiso para construir el templo. Entonces la llamaré a usted para que me ayude a trasladar las cosas, porque todo esto está listo para utilizarse en el tercer templo. ¿Podemos ir al lugar de construcción? Vamos. ¿Por aquí? Sí. Caramba, llega hasta el cielo. Ahora no estamos al sol, pero se ve la piedra angular sobre la que Dios empezó la creación del mundo. No saquen imágenes de la ruina. Mejor graben el desastre. ¿A qué desastre se refiere? Al hecho de que los judíos no puedan ir libremente al lugar más sagrado del mundo para ellos. Y al hecho de que los musulmanes tomasen toda la zona. Nosotros promovemos un mensaje completamente diferente. Nosotros queremos crear un lugar en el que todo el mundo, incluidos los cristianos y los musulmanes, puedan unir sus plegarias. ¿Y dónde estará ese lugar de rezo? Estará exactamente donde está la cúpula de la roca. La cúpula cubre a la roca y la roca es lo más sagrado del mundo. Lo que quieren es destruir la cúpula que hay sobre la roca y construir el segundo, el tercer templo. Lo que queremos es construir el tercer templo. Me gustaría creer que eso va a pasar. Pero lo que creo es que si intentan construir un templo judío en terreno musulmán, podrían causar un conflicto o incluso una guerra. ¿De verdad les compensa? ¿Sabe usted los puestos de trabajo que creará para los árabes y los judíos? ¿Y cómo contribuirá a la economía del Estado de Israel? Además de crear una relación mucho más espiritual entre la humanidad. Prepárate para el juicio. Atentamente, Apologetic Science. Muy bien. Tremendo documental y muy cercano de cómo está el conflicto hoy en día. Dice, si nosotros hacemos el templo ahorita, se hace una guerra, ¿verdad? ¿Y quién creen que va a resolver todo esto? Esto se va a resolver porque en la etapa de juicios hay templo construido. Pues el anticristo. Ahora, vean lo que dijo el rabino. Está esperando una llamada. Una llamada nada más. De las Naciones Unidas y luego el primer ministro de Israel para que se firme el acuerdo que garantice la paz al construir el templo. A ver si comprendimos. Está esperando una llamada de las Naciones Unidas al primer ministro de Israel, o sea, al presidente de Israel, para que se firme el acuerdo que garantice la paz al momento de construir el templo. ¿Y quién creen que va a arreglar esto? El anticristo. Por eso
y de una manera al principio dócil, porque él su entrada de escenario al mundo, cuando se manifieste, viene con una falsa paz y va a arreglar muchas cosas, no nomás eso, ¿verdad? Ahora algo que debemos de entender y los que hemos ahí estudiado un poquito, y lo fascinante de esto es que este pleito, o sea, a lo mejor nosotros como nacimos ya sabiendo que había un pleito entre Israel y los árabes, es para nosotros como hasta cierto punto normal decir, pues están en guerra. Pero lo que debemos de entender nosotros es que esta situación de árabes contra israelitas viene desde Abraham. Entonces, este pleito o esta situación es una situación que ha pasado años y años y años. Estamos hablando aproximadamente de 3.500, 3.800 años. Sí. Esto es lo que no tienen sin ponerse de acuerdo y peleando por esta tierra. Así Entonces, el que se estén acomodando las cosas para que realmente exista una convivencia ahí, es algo fascinante, porque imagínense un pleito de tantos años, que venga una persona y lo arregle, pues es algo increíble. El mundo lo va a adorar, como dice el Apocalipsis, porque viene de una forma, primero el anticristo, después Satanás se mete ahí, ¿verdad? Es un instrumento de Satanás y se hace un problemón muy fuerte. Ahora, vean por qué tan importante es y el anticristo va a resolver este conflicto para construir el templo, porque proféticamente él va a usar este templo para que le adoren. De un inicio los judíos, pero la profecía dice que a mitad de los 7 años de los juicios, el anticristo se va a meter ahí para que le adoren. ¿Y saben qué? Todo el mundo le va a adorar. Ese es el engaño. Ahorita el mundo está esperando un salvador, ¿eh? Oye, si con esta pandemia anhelas que alguien venga y resuelva, pues va a llegar este falso, Cristo, falsa persona, porque vamos a hablar de sus características, de su estrategia, de su personalidad en programas más adelante. No nos estamos metiendo mucho, pero a final de cuentas todo mundo lo va a adorar, ¿verdad? Y vamos a leer un versículo para que vean lo que tiene planeado el anticristo, por favor. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No se va a manifestar el anticristo si no arregla este asunto, ¿verdad? Va a arreglar este conflicto, una falsa paz. Los judíos van a poder construir su templo, ¿verdad? Pero a la mitad de la semana se va a meter y lo van a adorar. Vean lo que dice Apocalipsis. Y le adoraron todos los moradores de la tierra. Apocalipsis 13 habla de toda la estrategia del anticristo, todo lo que va a hacer, todos sus poderes, ¿verdad? Porque va a tener poderes el anticristo, va a hacer cosas sobrenaturales. Y dice el versículo, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces se va a meter al templo y vean, esto es lo que explica Cristo en Mateo 24. Por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo, o sea en el templo, la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Y ahí donde Cristo empieza a decir, cuando vean que el anticristo se mete al templo, al lugar santo, ahí va a empezar, ahora sí,
un sufrimiento tremendo, porque la tribulación se divide en tribulación y en gran tribulación. Y la gran tribulación empieza cuando el anticristo se mete al templo. Por eso, vean la importancia de los eventos proféticos y qué tan cerca está la construcción de este templo, que por 2000 años no había. Si nosotros decíamos en el año 600, oye, el hombre Cristo ya va a venir, pues ni pueblo judío hay, no existía la nación, y no se hace nación. Oye, pues ya está a punto de venir Cristo, pues ni templo hay, ¿verdad? O sea, vean cómo se ha ido conectando la profecía al decir que en los juicios va a haber un templo ahí, y todo ya está listo. Ahora, con los avances tecnológicos, ¿cuánto creen que se puedan tardar en construir el templo? Si en una semana los chinitos hicieron un edificio de 100 pisos, en una semana. Estamos hablando de la nación de Israel. Vean los que han aportado a la humanidad muchísimas cosas, ¿verdad? Y tecnológicamente están en primer nivel. ¿Cuánto creen que se tarden? Para mí, en mi opinión, las palabras de Cristo se van a cumplir. Derriben este templo y en 3 días lo levanto. Ya tienen todo ensamblado. Les dan la orden y lo levantan en 3 días, pero bueno, eso es una opinión personal. Puede que se tarden más, pero a lo que voy es que ya está todo listo, ya tienen todo listo. Por eso métanse a la página de internet de los avances del templo. Y pues esta es lo que tenemos preparado, ¿verdad? El siguiente tema, para terminar las señales, que para reconocer los tiempos, son las señales políticas que va a haber y que se están cumpliendo. Pero hoy vimos ya la profecía del tercer templo. Esperamos hayamos dado un buen asunto histórico para entender lo profético y lo importante, y de tener bien acomodada la profecía bíblica. Porque algunos, por mala interpretación, no toman en cuenta esto del tercer templo, ¿verdad? Por mala interpretación de la profecía bíblica. Entonces, hermanos, terminamos con el 8º programa, 9º, ¿verdad? Tema 8, y los vemos mañana para ver las señales políticas que va a haber durante la tribulación, ¿verdad? Y que se están gestando ya en este momento. ¿Algún comentario, por favor? Rapidito, porque ya estamos sobre tiempo, pero creo que algo que me ha estado dando vueltas durante el programa es realmente que nos quede claro el hecho de que en estos tiempos el Espíritu Santo mora en los que reciben a Jesucristo, y eso es el templo que habla Vicente acerca de que nosotros somos templos del Espíritu Santo, y qué importante es que tengamos esta relación con Jesucristo, y que si tú dudas de si tú eres hijo de Dios, de si tú dudas de que si Jesucristo está en ti, que puedas tomarte un tiempo esta noche y decir en tu habitación, encerrado, donde nadie se va a enterar, ponerte de rodillas y decirle: Señor, yo te recibo, yo sé que Jesucristo es tu Hijo, yo te recibo. Y cuando tú hagas esta oración en la intimidad de tu casa, en la intimidad de tu habitación, donde nadie te ve, dice la palabra que cuando lo hacemos así, el Señor luego en público nos recompensa. Pero independientemente de la recompensa, yo creo que debemos de estar seguros realmente. Si Jesucristo viniera hoy en la noche, si viniera mañana, yo me iría. Entonces, qué importante que tomes ese tiempo, que vayas a tu habitación, que digas: Señor Jesucristo, te recibo. Y cuando tú recibes al Señor Jesucristo, eres sellado con el Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo mora en ti y tu cuerpo se vuelve un templo del Espíritu Santo. Y esa es yo creo que es la mayor insistencia de por qué se hacen estos programas, porque Jesucristo vino por las almas y dio su vida por las almas. Entonces, qué importante de verdad es que tomamos esa conciencia y que digamos, a lo mejor dices: bueno, es que como iglesia no me va a tocar pasar los juicios, y yo para qué quiero saber. No, tienes que saber Dios de qué te va a rescatar.
Dios te está advirtiendo, va a pasar esto, y no por temor vas a recibir a Jesucristo, sino porque Jesucristo derramó su sangre en la cruz, tuvo una muerte cruel para que tú y yo fuéramos librados de todo esto. Esa es la importancia del conocimiento, de entender a Dios, de saber lo que hay en su corazón, y por eso nos dejó esto, por eso nos dejó la Biblia. O sea, independientemente de que si nosotros ahorita estamos dando un panorama profético o no, que puedas decir tú, ¿qué dice la palabra de Dios? Y que ojalá que estos programas te sirvan como una base para que tú tengas esa hambre y digas, a ver, ¿en dónde dice? A ver, dijeron este versículo, voy a seguir leyendo, voy a seguir estudiando, voy a profundizar en lo que el Señor a mí me quiere decir, en lo que tiene para mí, para mi vida. Porque algo bien importante es que cuando Jesucristo muere, ese tercer templo, cuando Vicente ahorita les explicaba las 3 partes del templo, es que ese velo es rasgado de arriba hacia abajo, y entonces es mismo Dios diciéndote, ya no necesitas que alguien venga a interceder por ti, ya no necesitas venir con alguien y decirle, puede rezar por mí, puede ayudarme. No, es Jesucristo muriendo por ti y Dios mismo diciéndote, mandé a mi hijo para que ahora tú tengas esa libertad y puedas venir conmigo y puedas hablar conmigo directamente, y yo soy tu papá que te está esperando con los brazos abiertos y que quiere rescatarte de todas estas cosas. Entonces, bien importante que tomes en serio las cosas del Señor, que sepamos que los tiempos están cerca, que debemos de entender que el tiempo de gracia se va a terminar y que Dios misericordiosamente nos está diciendo, estoy aquí aún para ti. Muy bien, pues muy importante, porque aquí está la base de todo. Hagan esa oración de aceptar a Cristo. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, cenaré con él, me sentaré con él y él conmigo. Y ese es en una oración, como dice Mariana, en la intimidad. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el derecho de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre y a los que le recibieron. Esa oración hace que le recibas solo en tu cuarto, porque muchos se quedan nomás en los que creen en su nombre y luego nunca le recibieron. Dice Santiago, o los demonios también creen y eso los hace hijos de Dios. Pues no, creen y tiemblan con Dios. Eso dice Santiago. Entonces nosotros creemos y le recibimos, le dejamos entrar para que Él empiece a operar en nuestra vida a través de su palabra. Porque Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz, y su voz está en su palabra, ¿verdad? Y ahorita muchísimas iglesias están enseñando a otro Dios que no está en la Biblia. Y es ahí donde nos vamos muy engañaditos, porque no conocemos las Escrituras. Y Dios dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Dónde puedes adquirir el conocimiento de Dios? En su palabra, con líderes espiritual de sana doctrina que te le expliquen muy bien y leyendo y aclarando dudas, ¿verdad? Muy bien, hermanos, pues nos despedimos, terminamos con la 6ª señal, son 7, ya mañana terminamos para pasar a temas súper muy importantes después de eso. Nos vemos hasta luego. Mañana, primero Dios.